Y sin más dilación, después de esta apertura institucional, comenzamos con la presentación de la primera ponencia de la mañana, que tiene que ver con la importancia de nuestra profesión desde el punto de vista corporativo. La colegiación, la deontología, la formación y los riesgos a futuro. Una ponencia protagonizada por Ana Moreno Prieto. Ella es asesora jurídica del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas. Ana es licenciada en Derecho por el Colegio Universitario San Pablo CEU con un máster en práctica procesal. Es abogada ejerciente en el Ilustre Colegio de Madrid desde el año 1988, habiendo centrado su actividad profesional en asesoramiento y litigación relacionada con el derecho civil y el derecho administrativo. Desde el año 2022 es la asesora jurídica del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España. Zuekin, Ana Moreno Prieto, txalo bero bat berarentzat. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer la invitación a compartir con vosotros esta importante onomástica. El 60º aniversario es una cifra muy importante y, por lo tanto, os quiero agradecer que me hayáis invitado y, de modo muy particular, a Javier Montero, su presidente, que ha puesto especial énfasis en que viniera aquí a repetir lo que os vengo contando desde prácticamente el inicio de mi trabajo en el Consejo, sobre la postura institucional del Consejo sobre una serie de temas, ¿no? Entonces, aquellos que me habéis oído varias veces, de antemano lamento la reiteración. Intentaré hacerlo lo más ameno posible, aunque el tema no sé si es el más idóneo para hablar de amenidades, pero bueno. En fin, la cuestión es esa, ¿no? Que soy asesora jurídica del Consejo General y que vengo aquí exactamente en esa condición. Es decir, no voy a hacer una exposición jurídica o doctrinal o científica o incluso una interpretación personal de tal o cual tema relacionado con vuestra actividad, sino que lo que yo voy a hacer hoy es servir como nexo, transmisión entre el Consejo General y este colegio territorial y todos vosotros y vosotras. Es decir, en una palabra, lo que voy a transmitir es la postura institucional del Consejo General. Perdón, que voy a poner esto. La postura institucional del Consejo General sobre una serie de cuestiones de las que vamos a hablar. Como punto de partida, y esto va a sobrevolar toda mi intervención, quiero decir que nos enfrentamos a una situación muy compleja, porque además ya se ha apuntado por alguna de las personas que han intervenido anteriormente. Hay un desfase impresionante entre el marco regulatorio de la profesión y la realidad de la profesión del siglo XXI. Es un desfase abismal el que existe, ¿no? Y es quizá el mayor reto es superar ese encorsetamiento que asfixia la profesión, porque al final las normas son las que marcan los caminos, ¿no? Y mientras las normas no se ajusten a la evolución de los tiempos y de las profesiones, pues se producen unos desfases que traen consigo consecuencias bastante penosas, ¿no? En primer lugar, el tema que yo quiero tratar es, cómo no, el de la colegiación obligatoria, sobre la que el Consejo General tiene una postura institucional clara y contundente. El Consejo General considera que la administración de fincas es una profesión colegiada. Y esto lo sostiene, digamos, no de una manera bizarra del sostenella y no enmendalla y aquí no pasa nada, esto es una verdad absoluta, no. Es plenamente consciente de los riesgos, de las controversias, de las fisuras y de los posibles ataques que se sufren como consecuencia del mantenimiento de esta posición. A pesar de eso, se sostiene este postulado porque existe la convicción íntima de que la colegiación, con todos los elementos que conlleva, que iremos viendo, es la que dota de sentido a la profesión y la que sin duda va a garantizar su supervivencia futura. Por eso
la postura se mantiene pues, con la mayor de las firmezas. El punto de partida de esta cuestión, desde el punto de vista normativo, lo tenemos en la disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009 de 22 de diciembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso de actividades de servicios y su ejercicio. Esta disposición transitoria cuarta nos dice lo siguiente. En el plazo máximo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, remitirá a las Cortes un proyecto de ley que determine las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Dicho proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de colegiación en los casos y supuestos de ejercicio en que este ejercicio se fundamente como un instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa de los destinatarios de servicio, etc. Y esta disposición termina diciendo: hasta la entrada en vigor de la mencionada ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes. Recordemos, hasta la entrada en vigor de la mencionada ley se mantendrán las obligaciones de colegiación vigentes. Esta disposición transitoria, que está incardinada en una ley del año 2009, esta ley que se preveía que tenía que estar ya puesta en marcha y entrada en vigor 12 meses después, pues imaginaos los años que han transcurrido, esta ley no ha tenido desarrollo parlamentario ni ha sido aprobada y, por lo tanto, no está en vigor. Conclusión. Hasta que entre en vigor la ley que se prevé, están vigentes las obligaciones de colegiación que están recogidas en otras normas. Y en este sentido, nosotros tenemos el decreto 693 de 1968 de 1 de abril, que es una norma de carácter estatal que se aplica de modo directo, que no es supletoria y que está vigente. Y este decreto dice en su artículo 2 que para ejercer legalmente la profesión de administrador de fincas rústicas y urbanas es requisito indispensable estar colegiado en la corporación profesional que se crea por el presente decreto. Si relacionamos ambas disposiciones legales y haciendo de las mismas una interpretación integrada, hemos de llegar a la conclusión de que el decreto está vigente. No ha entrado en vigor una ley de servicios profesionales, por lo tanto, la obligación de colegiación de los administradores de fincas existe. Además, tenemos que tener en cuenta, matizando sobre la naturaleza de esta disposición transitoria, lo que dice un auto del Tribunal Constitucional de 2014, que dice que esa disposición transitoria tiene consideración de legislación básica y textualmente indica: y si ésta remite a una futura ley estatal, las profesiones que exigen colegiación obligatoria forzosa y hasta entonces los colegios profesionales obligatorios seguirán siendo obligatorios, hayan sido creados por el Estado o por las comunidades autónomas, salvándose así la inconstitucionalidad sobrevenida de los colegios profesionales obligatorios preexistentes. De manera que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del decreto en relación con la disposición transitoria de la ley del 2009, actualmente es obligatoria la colegiación para quienes ejercen actividad de administrador de fincas con carácter profesional. Y esta es la postura sostenida por el Consejo General, aprobada por unanimidad por su Pleno y transmitida mediante un argumentario a todos los colegios territoriales con el fin de que sea conocida esta postura, sea defendida y se actúe de una manera cohesionada en su defensa. Como decía anteriormente, el mantener este criterio, esta posición, no significa omitir o ser ajeno a los riesgos que el sostenimiento de este postulado conlleva y a los ataques que de todo orden y por varios frentes se producen. En primer lugar, tenemos el que viene de la Ley de Propiedad Horizontal, porque sucede que hay una norma que complica enormemente la comprensión del marco jurídico de la profesión y es precisamente la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Por qué? Pues porque en una de sus múltiples modificaciones nos encontramos con un artículo 13.6
que dice que los cargos de secretario y administrador podrán acumularse en una misma persona o nombrarse independientemente, y dice el cargo de administrador y, en su caso, de secretario administrador, podrá ser ejercido por cualquier propietario, así como por personas físicas con cualificación profesional suficiente y legalmente reconocido para ejercer dichas funciones. Nuevamente, se impone la obligación de analizar este texto también a la luz o en relación con el resto de la normativa vigente y concretamente con el Decreto 693 de 1968, en cuyo artículo 3 nos dice que no están comprendidos en el artículo anterior y, por tanto, no están obligados a colegiarse los que ejerzan una actividad administradora de fincas que no sea regular ni habitual, que no tenga carácter de profesión, que se haga por razón de confianza o por mandato judicial o de la administración pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente puede entenderse que la Ley de Propiedad Horizontal ha liberalizado el ejercicio profesional por haber introducido en el artículo 13.6 la posibilidad de que un propietario pueda actuar como administrador en su propia comunidad de propietarios. Entiendo que la respuesta ha de ser no. Es decir, este mismo escenario fáctico, esta posibilidad ya estaba contemplada en el decreto. Acabamos de leer su artículo 3, en el que se dice que las personas que realizan una actividad de autogestión, que lo hacen por una cuestión de confianza, de familiaridad o de manera no habitual, esporádica, tampoco estaban obligadas a la colegiación. Esto ya lo decía el decreto. Es decir, no es una cuestión nueva. Y en ambas normas lo que se hace es distinguir dos supuestos, que es el ejercicio profesional y el ejercicio que no es profesional. El ejercicio que no es profesional permite, lógicamente, dentro de la libertad que tienen los copropietarios para administrar sus bienes, el establecer un sistema de autogestión para organizarse internamente. Pero en el momento en que esta actividad se externaliza y adquiere unos requisitos de habitualidad, de retribución, en definitiva, se convierte en una profesión. Ajeneidad, habitualidad, retribución, cualificación, se convierte en una profesión. Y ahí es donde el decreto indica que efectivamente es obligatoria la colegiación. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la naturaleza de la Ley de Propiedad Horizontal. La Ley de Propiedad Horizontal tiene por objeto la ordenación completa de la propiedad por pisos, es decir, establecer la constitución, derechos, deberes, funcionamientos, pero no tiene un alcance regulatorio de la profesión. Ese es un tema y una materia que es completamente ajena a la Ley de Propiedad Horizontal. Y en este sentido hay una sentencia del Tribunal Constitucional del año 94 que indica que en relación a ese artículo, bueno, en la redacción anterior, lógicamente, pero bueno, ya había esa liberalización, dice, ha de ser leído en el terreno o contexto que le es propio, sin darle mayor alcance, ni hacerle invadir otros campos en los cuales el legislador no quiso entrar por otra vía. Tal norma se limita a permitir que el administrador sea uno de ellos o una persona que no pertenezca a la comunidad sin configurar ni aún indirectamente los requisitos para el desempeño de ese puesto de trabajo. Añade, la opción que contiene no prejuzga para nada la titulación necesaria o la colegiación, ni para exigirla ni para dispensarla. Su función normativa es otra y se mueve en un plano muy distinto. Pese a esto, nos encontramos con que sistemáticamente en los tribunales se aplica el artículo 16.3 para justificar que no existe reserva de actividad. Pero vemos que hay argumentos sobrados para poder discutir esa posición. Es decir, no creemos que la Ley de Propiedad Horizontal sea una norma idónea que tenga un alcance regulatorio con respecto a la profesión. Por otro lado, existen también otros ataques o riesgos o problemas que vienen de la Administración, concretamente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Sobre eso ya hablaremos más adelante, pero son riesgos que existen y son riesgos reales. Acudamos ahora a la última cita legal que conocemos sobre la profesión, que es la que se contiene en la disposición adicional sexta de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. En esta disposición adicional sexta se define la profesión de los administradores de fincas y se dice que a los efectos de esta ley
Son administradores de fincas las personas físicas que se dedican de forma habitual y retribuida a prestar servicios de administración y asesoramiento a los titulares de bienes inmuebles. Los administradores de fincas deben tener capacitación profesional requerida y cumplir con las condiciones legales y reglamentarias. Deben actuar con eficacia, diligencia, responsabilidad e independencia profesionales, con sujeción a la legalidad vigente y a los códigos éticos establecidos en el sector, con especial consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores establecidos por las comunidades autónomas y en esta ley. Si desgranamos o desmenuzamos el contenido de esta disposición adicional, nos encontramos con lo siguiente. En primer lugar, respecto a la capacitación profesional, deben tener capacitación profesional requerida y cumplir las condiciones legales y reglamentarias. Si tienen que tener una capacitación profesional requerida, estaríamos hablando teóricamente de una profesión regulada, ¿no? Porque el Real Decreto 1837 de 2008 define la profesión regulada como la actividad profesional para cuyo ejercicio, de forma directa o indirecta, se requiere estar en posesión de determinadas cualificaciones profesionales. De momento, lo que ya no parece sostenible es, por ejemplo, lo que mantiene la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, de que el acceso a la profesión debe ser enteramente libre. Esto ya parece que está claro que no es así, ¿no? Pero, ¿dónde se encuentra entonces esa capacitación profesional legalmente establecida o determinada? Pues la única norma que recoge la capacitación profesional de los administradores de fincas, nuevamente, es el decreto de 1968. En su artículo 5 establece 2 vías de acceso a la colegiación, que en definitiva es el requisito de actividad. Y en cuanto a la capacitación, requiere o bien que se esté ante una de las licenciaturas oficiales específicas que se regulan en el primer apartado de ese artículo, o bien que se acrediten que se han superado determinadas pruebas o planes de estudios a través de la escuela oficial del Consejo. Esta es la segunda vía, son 2 vías. Hay una relación en este artículo, en cuanto a las titulaciones, hay una relación nominal absolutamente incongruente. Y aquí ya volvemos otra vez a lo que decía al principio de ese desfase entre el régimen jurídico o la regulación normativa y la realidad de las profesiones. En aquel momento se consideraban títulos idóneos Derecho, Ciencias Políticas, Económicas, ingeniero de montes o veterinario. Es decir, y procurador. Sí, es una cuestión incomprensible, ¿no? A lo mejor en su momento tenía su sentido, no digo que no, pero evidentemente ahora es incomprensible. Tan incomprensible que se ha calificado incluso de arbitraria por los tribunales, es decir, cuando inicialmente se sostenía de una manera pues un poco equivocada, pero bueno, por atenerse a la ley se sostenía desde el Consejo General que solo estas titulaciones podían tener un acceso directo y que el resto de las personas que quisieran acceder, aunque tuvieran otra titulación, necesariamente tenían que ir por la otra vía, es decir, la vía de superar esas pruebas, pues estas personas a los que se negaba la colegiación iban a los tribunales contenciosos, Tribunal Superior de Justicia, y bueno, tenemos muchas sentencias en las cuales se iban admitiendo otras titulaciones, sobre todo a partir de una sentencia del Supremo del año 2004 en la que permitió que un arquitecto entrara en el colegio pertinente territorial de administradores de fincas, porque lo que encontró como subyacente común a todo ese elenco absolutamente disparatado de grados que hemos citado era que todos ellos eran grados universitarios. Entonces, partiendo de esta premisa, dijo, bueno, pues una titulación equivalente a las que se ha establecido en ese decreto ha de permitir el acceso directo al colegio territorial. Con lo cual, estaríamos con que cualquier graduado universitario podría acceder a la colegiación por el mero hecho de tener eso, un grado universitario, independientemente de la materia a la que se refiera dicho grado. Entonces, con el tiempo se ha mantenido el acceso
a las titulaciones previstas en el artículo 5, como no, pero luego el Consejo pues, ha ido ampliando el elenco de profesiones, no solamente por resoluciones judiciales, como os acabo de indicar, sino también pues, por similitud de materias, etcétera, ¿no? Y también luego después se ha establecido la posibilidad de cursar unos estudios en universidades que tienen título propio y que está ajustado a las materias establecidas por la Escuela Oficial de Administradores de Fincas. Pero es evidente que, a pesar de esto, esta dispersión no define la cualificación en absoluto que tenga que tener un administrador. Es decir, no vale esto. Hay que buscar una titulación oficial y específica para la profesión, porque estamos en una pléyade absolutamente inconsistente. Yo no encuentro personalmente ningún argumento que me permita defender con solvencia que un protésico dental o pueda ser, no sé si es grado oficial esto, no lo sé, pero bueno, es decir, una profesión de esta naturaleza o un arquitecto de interiores, decorador, pueda ser un administrador de fincas, sea el título más idóneo, tenga la formación más idónea para esto. La verdad es que no tengo capacidad para sostenerlo. Entonces, esta es una de las cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta, que aunque efectivamente la única capacitación profesional a la que se refiere la Ley de Vivienda está en el decreto, pero el decreto es francamente mejorable. Sin embargo, está desde el año 68 ahí y ahí no se ha producido cambio alguno. El segundo punto de la Ley de Vivienda, que alude a las características o requisitos que debe cumplir el administrador de fincas, es el de los códigos éticos. Es decir, nos dice que los administradores de fincas deben actuar con eficacia, responsabilidad, diligencia, con sometimiento a los códigos éticos establecidos en el sector, con especial consideración hacia la protección de los derechos de los consumidores establecidos por las comunidades autónomas. Bien, un código ético es un conjunto de valores morales, de principios generales, deseables, que buscan el bien, que buscan la excelencia, pero aquí vemos que el código ético está directamente relacionado con la protección de los consumidores y usuarios. Un código ético, a pesar de ser este compendio loable de principios y valores deseables, no tiene ninguna eficacia práctica. Es un canto al sol. Realmente el código ético, si se convierte en una ética aplicada, pasa a ser un código deontológico, y ese sí redunda en la protección de los consumidores y usuarios. Sí protege al ciudadano. ¿Y quién tiene reconocida la capacidad para implantar un código deontológico y, sobre todo, para ejercer una facultad disciplinaria? Pues solamente los colegios profesionales. La Ley 2/1974 de 13 de febrero de colegios profesionales establece precisamente que los colegios tienen atribuida legalmente el ejercicio de la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial. Entonces, el colegio profesional se convierte, y es que lo es además, por eso se le atribuye esta facultad, en la corporación más adecuada, en la institución capaz de aglutinar todo el saber y la experiencia durante años, toda la pericia de sus miembros, y esto es lo que le da la posibilidad de enjuiciar cualquier desviación, cualquier actuación irregular y someterla a la debida sanción. Esta capacidad es la que realmente protege al ciudadano. Es una garantía frente a la sociedad de que los profesionales actúan correctamente en el ejercicio de su actividad. Como vemos, segundo punto que tratamos, nos lleva también a los colegios profesionales. Tercer característica o requisito que nos menciona la disposición adicional sexta de la Ley de Vivienda, de manera aislada, la protección de los consumidores y los usuarios. Es un principio también que se recoge como una de las funciones de los colegios profesionales en la Ley de Colegios Profesionales en su artículo 5. Es una de sus funciones actuar en beneficio y protección de los intereses de consumidores y usuarios,
ordenar la actividad profesional, velando por la ética y dignidad y respeto debido a los derechos de los particulares. En su artículo 10 establece la obligatoriedad de tener una ventanilla única para mejor derecho de los consumidores y, en su artículo 12, establece la obligación de tener un servicio de atención a los consumidores y usuarios. Hemos analizado la disposición de vivienda y hemos llegado a la conclusión de que en todos sus puntos de capacitación, de sometimiento a código ético y de protección de consumidores nos llevan al mismo lugar, que es a un colegio profesional, donde han de integrarse todas las personas que ejerzan esta profesión. ¿Qué es lo que pasa ahora? No podemos olvidar que estamos en una cierta transitoriedad, lo hemos visto. La disposición transitoria cuarta, que dice que la obligación de colegiación permanecerá vigente en tanto en cuanto no haya una ley que determine cuál es el elenco de las nuevas profesiones, estamos en una cierta transitoriedad. ¿Y por qué? Pues porque hemos de poner la vista en el futuro para superar lo que se denomina el test de proporcionalidad. Hay una directiva de la Unión Europea del año 2018 que ha sido traspuesta en un Real Decreto, el 472 del 2021, relativa precisamente al test de proporcionalidad. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues la Unión Europea, uno de los principios sine qua non para el establecimiento del mercado único es asegurarse una competencia libre, una competencia efectiva. Entonces, la Comisión insta a los Estados miembros a revisar todos los mecanismos reguladores de los accesos a las profesiones dentro de sus estados, ¿no? A las profesiones liberales, con el fin de que se establezca la menor restricción posible para conseguir el objetivo que se busca, de proteger el interés general. Que las medidas que se establezcan sean absolutamente necesarias y que además no haya otras menos restrictivas. Precisamente todo esto está enfocado para asegurar en la medida de lo posible la mayor competencia. Para eso han de someterse las profesiones a la superación de este test de proporcionalidad, que consiste en eso, en determinar la proporción que existe o la proporcionalidad que existe entre las dificultades establecidas legalmente para acceder a una profesión y la protección del interés general, con el fin de que quede salvaguardada también la libre competencia. Bien, en este sentido, y para la superación de este test de profesionalidad, si nos ubicamos desde el punto de vista objetivo, la profesión está trabajando sobre una materia que es el derecho a la vivienda, que es un derecho constitucional. Ya nos estamos colocando, digamos, en la cúspide, ¿no? Estamos un derecho constitucional. Y desde el punto de vista subjetivo, estamos viendo que de forma sistemática se pone en manos de la Administración de Fincas la protección de los derechos de los consumidores y usuarios, que es otro interés general. Pues bien, para poder superar este test, llegado el momento, y trabajar con las instituciones públicas en el camino de hacer ver que se supera el test de proporcionalidad, por más que la profesión se le establezca la restricción de acceso, de capacitación y de colegiación, se ha encargado por parte del Consejo General la elaboración de un extensísimo y muy interesante informe a la Cátedra de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili, que es una cátedra de la UNESCO, una cátedra de vivienda, y ahí se desmenuza de una forma muy detallada todo lo que es la profesión, con la vista puesta precisamente en que, llegado el momento, este instrumento, esta herramienta, se utilice para que podamos superar ese test de proporcionalidad. Pero para esto, la base es que la Administración entienda cuáles son las competencias y el trabajo real y efectivo que realiza un administrador. Si esto no se entiende, pues difícilmente, esta es la base, podemos conseguir lo siguiente, que es justificar esas restricciones de acceso. Entonces, aquí ya nos encontramos con un desfase normativo de primera división. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 20 de la Ley de Propiedad Horizontal,
en el que lo tenéis todos muy trabajado y muy conocido, en el que se nos dice cuáles son las funciones del administrador de fincas. Entonces, las funciones vuestras son velar por el buen régimen de la casa, preparar el plan de gastos, atender la conservación y entretenimiento, ejecutar acuerdos de obra y actuar como secretario y custodiar la documentación. Estas son las competencias, según la ley de propiedad horizontal, que tienen los administradores. Una ley que es de 1960, que ha sufrido muchísimas modificaciones, no se ha encontrado en ningún momento una ocasión para poder sentarse y decir, ¿verdaderamente el administrador de fincas de hoy hace esto? Pero la cosa no queda ahí. Os voy a decir otro pensamiento, otro punto de vista sobre las competencias del administrador de fincas que todavía va más allá, que yo creo que también lo hemos comentado en muchas ocasiones, y es un informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que se hizo en el 2016. Y dices, bueno, el 2016, pero luego en el 2023 se les volvió a interpelar y dijimos, bueno, ha pasado tiempo, quizá han cambiado de opinión. Pues no. Dijeron lo mismo. Y os voy a decir cuál es la opinión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Y es la siguiente. No existe justificación en restringir la competencia a una profesión que se concreta en la gestión económica de una comunidad de vecinos, la elaboración y seguimiento de sus presupuestos, el control de los proveedores, atención a la reparación de las averías y la contratación de las pólizas de seguro. Esta es la opinión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia del Ministerio de Economía, cuyo informe es esencial para superar el test de proporcionalidad. Y esta es la opinión a día de hoy. ¿Realmente estas son las funciones? Es obvio que no, ¿no? Si no se consigue ampliar esta base competencial del administrador haciendo coincidir la realidad con lo que se recoge normativamente, no se puede seguir avanzando. Esto es esencial y esta modificación puede venir vía ley de propiedad horizontal o por otra vía que ahora os explicaré, que también tenemos abierto a través del Consejo General para intentar abrir esa base competencial y hacer coincidir la realidad con la norma. Porque a nuestro juicio, y seguro que nos dejamos muchas cosas, el profesional que presta ahora mismo servicios para una comunidad de propietarios o gestiona inmuebles, actividades, digamos, dentro de la propia comunidad son administrativas, contables, bancarias, fiscales, todas inherentes a lo que es la propia administración y gestión, eficiencia energética y sostenibilidad, actuaciones adaptativas al cambio climático, uso de materiales sostenibles, implantación de puntos de recarga eléctrica, accesibilidad, seguridad, empleo de materiales aislantes o ignífugos, seguridad digital, protección de datos, domótica, certificado electrónico, relaciones laborales, riesgos laborales, gestión de fondos y subvenciones, tramitación de expedientes administrativos, cumplimiento de obligaciones fiscales, prevención de conflictos, simplificación de litigios, intervención en reclamaciones de deudas, por ejemplo. En coordinación con la administración pública como coadyuvante, que es una figura, o sea, coadyuvante, ayudando de una manera muy, muy, muy importante, yo creo que hasta esencial, y aquí se ha dicho por parte de los representantes políticos, los administradores cooperan con la administración como correa de transmisión a los ciudadanos de los planes de rehabilitación y ayudas públicas, cooperan con la administración tributaria contra el fraude fiscal, hacen aflorar economías sumergidas, se coordinan con catastro y registro, coordinan con emergencias, son divulgadores del cumplimiento normativo en general, controlan el cumplimiento en cuanto a viviendas de usos turísticos, hay administradores de fincas de oficio, etcétera, etcétera. Y luego hay un grupo de actividades que yo las califico como más allá del deber, que son aquellas, por ejemplo, que son contactos, alertas y relación con servicios sociales, colaboración en prevención de violencia de género, soledad no deseada, situaciones de abandono por edad o enfermedades mentales y actuaciones críticas en las que la intervención del administrador es altruista, como se ha puesto de manifiesto en las últimas catástrofes que se han vivido en España, como la Dana, por ejemplo. Bien, la cuestión es esta.
En tanto en cuanto la Administración no se acerque a la profesión de una manera verdaderamente abierta e intente comprender que el profesional, desde la ley de 1960 hasta el año 2026, ha sufrido una evolución meteórica, hasta ese momento no se puede seguir avanzando en nada, ni en el test de proporcionalidad, ni en nada. Es fundamental que se entienda cuáles son las verdaderas funciones del profesional, que nada tienen que ver con los modelos de gestión que se proponen en el mercado. Son modelos de gestión planos, neutros, que buscan exclusivamente una rentabilidad empresarial, suprimiendo completamente las características esenciales de un profesional que hemos visto, ¿no? Como hemos visto. Bueno, pues dicho esto, quisiera dar otra nota más, digamos, que también es importante, pero por trasladaros también, porque es una cuestión que se trabaja desde el Consejo, que es el tema de la marca. Es decir, no solamente hay que actuar internamente, sino también hay que dejarse ver, hay que hacerse visible como colectivo, hay que dar esa sensación de fuerza y de presencia en todos los lugares y, por tanto, la marca fue un gran acierto emprender aquella cuestión por parte del Consejo. Y os voy a leer muy brevemente también lo que al respecto de la marca dice la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre del año 2016. Nos dice: la actividad de administradores de fincas es habitual para designar en el lenguaje común los servicios de aquellos profesionales que comprende el gobierno y la conservación de los bienes, el asesoramiento en cuestiones relativas a inmuebles y muy específicamente en la gestión de comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal, para cuyo ejercicio, según dispone el decreto 693 de 1968, por el que se crea el Colegio Nacional Sindical de Administradores de Fincas, será requisito indispensable estar colegiado en la corporación profesional que se crea por ese decreto. De modo que el usuario medio, que puede percibir que los servicios que presta una marca que se denomina administradores de fincas se corresponde con los propios de los colegios profesionales oficiales de administradores de fincas. La marca inscrita es genérica y constituye la expresión habitual por la que se conoce en el lenguaje común a las corporaciones oficiales que representan a esta profesión colegiada. Es decir, frente al uso de esa denominación por parte de colectivos, de asociaciones o de grupos, el Consejo General hace prevalecer su derecho marcario, instando y ejecutando acciones de cesación y acciones indemnizatorias, hasta ahora todas con éxito. El trasvase, digamos, de esa legislación marcaria del ámbito mercantil al ámbito civil para prohibir el uso o limitarlo a los particulares es otra cuestión en la que también se está trabajando, pero que todavía no tiene un resultado positivo. Podríamos seguir hablando de muchas otras cuestiones relativas a la dignificación de la profesión, etcétera, etcétera, pero yo con este mensaje creo que termino, porque lo que quiero poner de manifiesto es que a nivel corporativo e institucional se defiende a ultranza la colegiación obligatoria porque se cree y se considera que la colegiación es lo único que va a salvaguardar al profesional frente a los modelos de gestión empresariales. Al profesional no se le debe suprimir, porque es el que da la nota de calidad y de excelencia al trabajo. Y para esto tiene que tener una capacitación, tiene que estar sometido a un código deontológico y, desde luego, tiene que estar colegiado, porque solo el colegio profesional es el que da amparo a todas estas cuestiones. Y con esto pues termino mi intervención y os doy a todos las gracias por la atención prestada. Eskerrik asko, Ana Moreno Prieto, no te vayas porque el presidente de CAFIAL, Javier Montero, te va a hacer entrega de esa placa conmemorativa también. Gracias por tu excelente ponencia en esta jornada de aniversario, 60 años de CAFIAL. Ahí la tenemos, un fuerte aplauso.
Oso ondo, orain bain. Bai, atsegin handia da ezagutza hori guztia izatea, prestakuntza jardunaldi honen barruan, urrengo minutuetan ikasitakoa, ikaskideekin partekatzera gonbidatzen zaituztet, kafe bat hartzen duzuen bitartean. Vamos a realizar un pequeño break para tomar un café y compartir impresiones acerca de lo aprendido hasta el momento. Si os parece, volvemos a encontrarnos con más personas protagonistas a partir de las 11:30. Orain arte.